Hablamos de química ambiental, hablamos de la capa de ozono y hablamos de la atmósfera. En este caso, bueno, todo lo que dije es correcto, pero aquí aplica para el dibujito que tiene mucho más sentido. En este caso, nosotros decíamos que aquí tenemos, bueno, no se perdieron de nada, mi dibujo completamente horrible de la Tierra, y la capita de aire, capita de gases que la cubre, haciendo la analogía que les mencioné antes, como si fuera una bola de básquet, una hoja de papel, si fuera una hoja de papel que lo cubre, así de grueso es en comparación. Pero obviamente para un ser humano que es todo pequeñito, vean que la altitud en kilómetros pues es bastante grande y que esta atmósfera va a dividirse en partes. La que está más cerquita de nosotros es la troposfera, la que está un poco más alejada es la estratosfera, pero igual cerca. Existen otras más arriba, mesósfera, termósfera, que eso ya no nos interesa tanto para este tema, obviamente. Y lo que les mencionaba, que el ozono troposférico es negativo, el ozono estratosférico es positivo, que son cosas que sí hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Ok, entonces, habiendo dicho esto, ahora sí vamos a continuar. Ok, ahora, en este caso vamos a hablar de la radiación. Recordemos, y este tema lo tocamos un poquito cuando empezamos a hablar de mecánica cuántica. Recordemos que se hablaron de varias cosas, como el efecto fotoeléctrico, que es una onda, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que nosotros habíamos hablado de que había una relación entre la longitud de onda y la energía. Entonces, de manera que entre menor longitud de onda tenía algo, ¿ok? Habían luces, que toda la luz era una radiación electromagnética que iba a tener cierta longitud de onda, recordando que la longitud de onda era la distancia entre crestas, eso es longitud de onda, pero que no todas las longitudes, todas las radiaciones iban a tener la misma longitud de onda. Santísima, qué horrible, pero se me entiende. Entonces, evidentemente, unas iban a tener menor longitud de onda. Y en términos generales, nosotros habíamos hablado en esa ocasión que la energía y la longitud de onda eran inversamente proporcionales. De manera que a menor longitud de onda íbamos a tener mayor energía. Entonces, en este caso, como recapitulación, el Sol nos está tirando un montón de radiación electromagnética, nos está tirando un montón de luz. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en términos generales, nos está tirando, obviamente, luz visible, también luz infrarroja, pero también nos está tirando luz ultravioleta. Y esa luz ultravioleta vemos que tiene menos longitud de onda. Como tiene menos longitud de onda, significa que es muy energética. Y eso ya lo habíamos mencionado también en esta ocasión. ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo? Uy, sí, es más energía. ¿Y eso qué? ¿En qué me afecta? Tiene suficiente energía para romper enlaces. De manera que ahí yo puedo tener A, santísima, suave, yo puedo tener una molécula de A con A y básicamente llega la radiación, llega luz. Recordemos que eso lo podemos representar, siempre queda en este símbolo, es básicamente luz que se está representando. Esta es la eh, constante de Planck y esta es la frecuencia de la luz. Llega luz y ¿qué es lo que va a pasar? Ese enlace se rompe. Eso lo vamos a hablar más en un momentito. Pero ¿y eso en qué afecta? O sea, la luz blanca no rompe enlaces, la luz infrarroja no rompe enlaces, pero la luz ultravioleta es tan energética que sí los logra romper. Y nosotros estamos hechos al fin y al cabo de sustancias formadas por enlaces químicos. El ADN nuestro está formado por enlaces. Entonces, al fin y al cabo, el problema en nuestro caso es que eso puede afectar los enlaces del ADN. ¿Y qué implica con los enlaces del ADN? Que se generan mutaciones. Entonces, es la misma razón por la que la gente que saca radiografías, los imagenólogos, básicamente siempre usan equipo de protección cuando sacan esa radiografía porque trabajan con cierta radiación que es muy energética y eso para uno que saca una radiografía como muy poquito tiempo, no va a producir ningún efecto, pero para ellos que están todos los días, sí podría producir algún problema. ¿Por qué? Porque es mucha energía, va a empezar a romper enlaces que no deberían romperse y si son enlaces del ADN, pueden generar mutaciones que pueden terminar en cáncer. Por eso es que la luz ultravioleta es mala. En términos generales, es eso. Ahora, en este caso,
Composición de la atmósfera, vamos como por partes. Ya hablamos de la atmósfera, que tiene una estratosfera, tiene una troposfera, ya hablamos de la radiación solar, que tiene, vienen rayos ultravioleta. Ok, ahora la atmósfera, ¿de qué carajos está hecha? Básicamente, bueno, está hecha de muchos gases. Vemos que principalmente vamos a tener nitrógeno. Aquí hablan de algo que se conoce como fracción molar. Esto sí, esta es una forma de expresar concentración, a como nosotros estudiamos en química 1 molaridad, concentración molar, mol sobre litro. Hay otro montón de formas de expresarlo. Esto es fracción molar. Otra forma de verlo es que en términos muy generales, nosotros vamos a tener un 78% de nitrógeno. El aire, la atmósfera está hecha en un 78% de nitrógeno y de apenas un 20,9% de oxígeno, lo que nosotros respiramos. Oxígeno, recordemos que es molecular, nitrógeno que es molecular. Y también tenemos otras cosas en menor medida, como argón, dióxido de carbono, neón, helio, etcétera, etcétera. Entonces, sí es una mezcla homogénea de bastantes gases, pero sí están hechos principalmente de nitrógeno y en segundo lugar de oxígeno. Listo. Pero es importante tener eso claro, de que no es algo homogéneo. Luego de esto, entender que los gases más ligeros, es decir, que tienen menos masa molar, tienden a subir. Entonces, recordemos que los gases se mueven, no son como un sólido que queda estático. Entonces, los gases que son más ligeros tienden a ir hacia arriba, a subir de la troposfera, a ir hacia la estratosfera. Además, recordemos que cerca de la superficie terrestre, alrededor del 99% de la atmósfera, está compuesto de nitrógeno óxido. Ya lo mencionamos. Y también recordemos algo importante, que es una cosa que nosotros ya vimos antes. El oxígeno tiene una entalpía de enlace mucho más baja que el nitrógeno y por lo tanto es más reactivo. ¿Qué significaba entalpía de enlace? La energía necesaria para romperlo. En términos generales, es más fácil romper oxígeno que romper nitrógeno. Entonces es cierto que hay mucho más nitrógeno, pero es más fácil romper el oxígeno que hay. Ahora, un detalle importante. En la troposfera, la que está más cerca de nosotros, está constituida principalmente de nitrógeno y oxígeno, pero también hay otros gases presentes en cantidades relativamente pequeñas. Y esas cantidades, aunque sean pequeñas, tienen un efecto profundo sobre nosotros. Uno de ellos es el ozono. Era lo que les mencionaba antes. El ozono aquí en la troposfera, así que yo esté respirando ozono, sí es peligroso. Básicamente forma parte de algo que se llama smog fotoquímico y de dónde se produce ese ozono troposférico, ya sea de descargas eléctricas, pero de contaminación, básicamente. Ahora, aquí podemos ver las fuentes, veanlo ustedes con calma, de distintos componentes. ¿De dónde sale el dióxido de carbono principalmente en la troposfera? Bueno, de descomposición de materia orgánica, en los océanos se puede producir también, liberar también combustión, de combustibles fósiles. Igual el ozono, que era el que estamos hablando en ese momento, pues también puede estar aquí como parte del smog fotoquímico, que insisto, es bastante, puede producir daños a la salud aquí en la troposfera. Por eso, ozono troposférico, malo, punto. Ahora, hablando un poquito de la atmósfera en general, vamos a decir que el Sol emite un intervalo amplio de longitudes de onda con cierta radiación, ya lo mencionamos antes. También hay que recordar que la luz en la región ultravioleta tiene suficiente energía como para romper enlaces químicos. Y ya dijimos que el oxígeno es más fácil de romper que el nitrógeno, entonces no olvidemos eso. Vamos a decir que el ozono en la estratosfera, en la parte más arriba, permite filtrar la mayor parte de la radiación ultravioleta. Entonces, la radiación ultravioleta es mala, el ozono arriba en la estratosfera filtra, evita que llegue hasta nosotros. Pero ojo, vean que el ozono es un oxidante fuerte. Su presencia en la troposfera es perjudicial. Entonces, que quede claro, en la estratosfera es bueno, en la troposfera es malo. Ahora, solo como detalles extra que es importante entender. ¿Qué es la fotodisociación? Esa palabrilla y dominguera, ¿qué será? Básicamente hay que entender que los enlaces se pueden romper de varias maneras. Ya les dije que nosotros podemos tener A. Yo tengo A. Y la luz, principalmente la ultravioleta, tiene suficiente energía para romperlo. Curiosamente, los enlaces se pueden romper de dos maneras. Algo que se llama homolíticamente o heterolíticamente.
Homo significa igual, hetero significa diferente. En este caso, homolíticamente significa que se rompen igual. Ahora, de lo que acá le aprendimos hace poquito de enlaces covalentes, recordemos que en este enlace, en esta línea, un electrón vino de un átomo, el otro electrón vino del otro. Si llega la luz y rompe ese enlace, ¿por qué la luz? Hay muchas maneras en las que un enlace se puede romper. Una de ellas es la luz, por eso se habla de foto. Foto se refiere a la luz. Fotodisociación se refiere al rompimiento de un enlace por luz. Es la forma fancy, dominguera de decir a fotodisociación. La luz rompió un enlace. ¿Cuál luz? Una que tenga suficiente energía, cierta longitud de onda. Ahora, bueno, es que la fotodisociación produce un rompimiento homolítico. ¿Qué carajo significa eso? Bueno, la fotodisociación produce un rompimiento homolítico. Fotodisociación, un enlace que se rompió por luz. Y homolíticamente significa que este enlace se partió, pero se partió así como partes iguales. Entonces vamos a decir que el átomo A queda con un electrón solito y el otro átomo A queda con otro electrón solito. Esto es homolítico, un rompimiento homolítico. ¿Cómo hubiera sido un rompimiento heterolítico? Que tenemos la moleculita, viene la luz, rompe el enlace, pero curiosamente lo rompe, pero uno se deja los dos electrones. Entonces, en ese caso, de hecho, generalmente cuando es heterolítico se forman iones. Me quitó los dos electrones, así que este queda positivo y este otro se quedó con los dos electrones y queda negativo. Esto es heterolítico, esto es homolítico. Curiosamente, en la fotodisociación, en las reacciones químicas así de laboratorio, lo más común son los rompimientos heterolíticos, que una de las dos cosas se deje los pares de electrones. En la atmósfera, en la troposfera, en la estratosfera, lo más común y en los casos de fotodisociación es que los rompimientos se den homolíticamente, donde un átomo se deja un electrón. Eso cuando un átomo, y recordemos esto igual de temas anteriores, por lo general los átomos, los electrones, perdón, van de dos en dos. Y de hecho, en uno de los videos que quizás ya algunos han visto, yo les dije que igual existen casos donde hay átomos que tienen un electrón solito, un electrón desapareado. Pero esos casos no ocurren tanto porque son muy inestables. Esto, cuando se tiene un solo electrón, se conoce como radicales. Si existen, si se forman, pero ¿qué es un radical? Básicamente un radical es una especie, puede ser un átomo, una molécula, que tiene un electrón solo. Entonces, por ejemplo, en el rompimiento homolítico generalmente se producen radicales. ¿Y cuál es el problema de los radicales? En realidad no es ninguno, es simplemente que son moléculas muy reactivas, reaccionan muy fácilmente. Ahora ven que en este caso simplemente estoy hablando de ciertas palabritas nuevas, describiendo conceptos. Pero en términos generales, vamos a decir que cuando la luz rompe enlaces, generalmente lo da homolíticamente formando radicales. Punto. Vamos a decir que el oxígeno en la atmósfera superior absorbe mucha de esta radiación antes de que alcance la atmósfera inferior. ¿Y qué es lo que pasa? Básicamente, la atmósfera está llena de oxígeno. ¿Por qué? Bueno, hace miles de años no había tanto oxígeno. Una teoría es que las plantas, bueno, empezaron a surgir microorganismos fotosintéticos que empezaron a agarrar los gases que habían y esos organismos fotosintéticos, digamos los antecesores de las plantas, empezaron a formar un montón de oxígeno en la atmósfera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ese oxígeno empezó a subir y el oxígeno más luz, recordemos, siempre que veamos esto lo vamos a entender como luz. Recordemos que la energía de una radiación es la constante de Planck por su frecuencia. O en su defecto, la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Era lo que decía que era inversamente proporcional a la longitud de onda. Esta es otra forma de ver la energía de la luz. Por eso, siempre que lo veamos, pensemos en luz inmediatamente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Un rompimiento homolítico. Yo tengo que una molécula de oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a tener dos radicales oxígeno. Punto.
Eso es lo que va a pasar en este caso. Ok, ahora, ¿qué es lo que causa el smog fotoquímico? El smog fotoquímico es algo que ocurre aquí abajo en la troposfera. Básicamente, aquí abajo en la troposfera vamos a tener que se da liberación de óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno pueden ser muchos. Vean que el nitrógeno tiene un montón de números de oxidación, pero en términos generales, uno lo escribe de esta manera, NOx. Eso representa los óxidos de nitrógeno. Uno de ellos es el NO2, que es muy famoso porque es café. De hecho, para aquellos que estén llevando el laboratorio, cuando se disuelve cobre en ácido nítrico, que se forman gases cafés, esos gases cafés son óxido de nitrógeno, principalmente este que es dióxido de nitrógeno. Entonces, aquí en la troposfera se liberan óxidos de nitrógeno, se liberan hidrocarburos en la combustión interna. Alguien va a decir, pero bueno, primero, un hidrocarburo es como la gasolina, el diésel, ya sea súper o regular, es gasolina, ahí vienen hidrocarburos. Cuando uno lo echa al carro, y obviamente hay una reacción de combustión. Idealmente, esa reacción de combustión, como todas las reacciones de combustión que hemos estudiado, producen CO2. Pero la realidad es que hay reacciones secundarias donde esa nube negra que sale de los carros va a tener CO2, pero también va a tener monóxido de carbono, va a tener hidrocarburos, es decir, restos de gasolina, hidrocarburos sin reaccionar. Y ojo, cuando uno dice eso suena, dice, de esa nube, entonces así como que hay gotas de gasolina. Obviamente no, son restos muy, muy pequeños, en cantidades muy, muy bajitas, la concentración es baja, pero como todo, como todo lo pequeño va sumando, entonces al fin y al cabo se liberan óxidos de nitrógeno, hidrocarburos que no reaccionan, monóxido de carbono, otro montón de cosas, y eso es lo que causa el smog fotoquímico. Vamos a decir que la radiación ultravioleta, aquí falta una A, que igual llega aquí abajo, vean que la radiación ultravioleta no es que ahí queda toda en la estratosfera, igual llega aquí, por eso es que hay que usar bloqueador solar en la playa, nada más que llega menos. En este caso, esa radiación que llega aquí a la troposfera provoca la formación de ozono en las capas inferiores de la atmósfera. Entonces, básicamente, igual, si bien el ozono ahí arriba evita que llegue mucho, igual llega un poquito de radiación ultravioleta abajo. Una vez que llega, gracias a estos óxidos de nitrógeno, a estos hidrocarburos que forman el smog fotoquímico, además va a producir por otras reacciones, va a producir ozono aquí abajo. Entonces, aquí abajo, el ozono va a formar parte del smog fotoquímico y es causado por esa radiación ultravioleta. Ok. Ahora, en términos generales, el smog fotoquímico se produce por la reacción entre la luz solar, la radiación ultravioleta, y los óxidos de nitrógeno. Entonces, esos óxidos de nitrógeno que están aquí abajo y compuestos orgánicos volátiles como hidrocarburos no quemados, que pueden ser emitidos por vehículos, como disolventes o combustibles que se evaporan fácilmente. Entonces, entre esas cosas que están aquí y la luz ultravioleta, van a haber reacciones químicas que van a producir ozono troposférico y obviamente partículas en suspensión. De manera que, ¿qué es ese smog fotoquímico? Esas dos cosas juntas, ese ozono y esas partículas suspendidas, tanto de carbón sin quemar, partículas sólidas, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no quemados, todo eso es lo que compone el smog fotoquímico. Vamos a decir que la concentración de ozono troposférico puede aumentar por fotodisociación de los óxidos de nitrógeno que componen este smog fotoquímico. Entonces es como una mezcla de cochinadas que obviamente afectan mucho al ser humano. Ahora, eso en general como ozono troposférico y smog fotoquímico, que están íntimamente relacionados. Ahora vamos a hablar del ozono en general. Vemos que el ozono absorbe gran parte de la radiación entre 240 y 310 nanómetros. Aquí tenemos la estructura, bueno, la molécula de ozono. Aquí está su estructura de Lewis. Vemos que el oxígeno central tiene dos pares de electrones enlazantes, es una molécula resonante, etcétera, etcétera. Vamos a decir que en términos generales, el ozono se forma de la reacción del oxígeno molecular con átomos de oxígeno producidos en la atmósfera superior por fotodisociación. Y eso a veces la primera vez que uno lo lee dice, ¿y cómo, cómo? Véanlo así. Tenemos moléculas de oxígeno, un montón. Yo voy a dibujar 4, pero hay un montón. ¿Qué es lo que va a pasar? Llega la luz,
y rompe estas. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a romper estas y entonces ya no van a ser moléculas de oxígeno, van a ser radicales oxígeno. Esos radicales oxígeno van a pegarse a una molécula y una vez que se pegan a una molécula, forman ozono. Se pegan a una molécula y forman ozono. Eso es lo que va a ocurrir. Términos generales, molécula de oxígeno, radical oxígeno, forma ozono. Listo. Ahora, términos generales, vamos a hablar un poquito de la producción de ozono, cómo se forma. Como les digo, básicamente el oxígeno con radiación ultravioleta, es decir, menor a 240 nanómetros, forma radicales oxígeno. Un radical oxígeno más una molécula de oxígeno más un cuerpo extraño, puede ser una molécula de nitrógeno, puede ser otro de oxígeno, algo energético, algo que reciba el choque, por decirlo así, va a formarme ozono. Esto es algo más como por efectos energéticos, no se asusten, alguien va a decir, pero suave, están los reactivos y están los productos. No se extrañen por eso, es básicamente que en esta reacción se ocupa como un objeto que reciba el choque, una forma de entenderlo. Eso puede ser, por ejemplo, una molécula de nitrógeno. Entonces viene esto, choca con esta molécula y se forma ozono. Y sigue la molécula nada más que chocada, por decirlo así. Es una forma muy eh, coloquial de representarlo. Es solo para que no se extrañen con qué significa ese objeto. Lo que quiero que quede claro es que radical más molécula forma ozono. Punto. Ahora, ¿cómo se destruye el ozono? Básicamente, el ozono reacciona igual con la radiación ultravioleta, la absorbe esa radiación y se rompe. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces viene una radiación muy energética, hay una molécula, esa molécula consume la energía de esa radiación rompiéndose. Entonces, por decirlo así, es energía que gastó. ¿En qué se gastó la energía de la radiación ultravioleta? Rompiéndose en radicales oxígeno y en moléculas de oxígeno. Por eso es que se dice que el ozono evita los rayos ultravioleta que nos lleguen acá. Básicamente, ese rayo ultravioleta, como chocó con una molécula de ozono, no chocó conmigo. Por eso es que se habla de una capa de ozono. Luego también vemos que un radical oxígeno más una molécula de ozono también produce oxígeno. Esta es una reacción que no queremos, pero que ocurre. Vean que los radicales, como yo les había dicho, son muy reactivos, reaccionan con solo verlos. ¿Qué implica eso? Implica que estos radicales pegan con ozono, igual pegan, forman oxígeno. Eso no tiene ningún problema. ¿Por qué no? Porque vean que es un equilibrio. Vean que al inicio tengo oxígeno, formo radicales, al final tengo oxígeno, que igual va, es como el oxígeno que tengo al inicio lo voy a formar al final. Tengo radicales en todo momento que me permiten formar ozono, es como un ciclo, por decirlo así. Oxígeno que me forma ozono, al final es oxígeno que me va a volver a formar ozono. Un ciclo, algo continuo. Por eso es que la capa de ozono es excelente, es algo como, por decirlo así, se regenera sola y además nos evita que nos llegue un montón de radiación ultravioleta. Vean que ahorita alguien va a decir, pero es que igual tengo que ponerme bloqueador, igual me puede dar cáncer, y es cierto, pero sin capa de ozono todos tendremos cáncer, básicamente. La vida en la Tierra así sería como casi que imposible. Por eso es algo importante. Ahora, ¿qué es entonces esa cosa de la capa de ozono? Que a veces uno se lo imaginaba como un techo y cuando uno habla del agujero en la capa de ozono es un hueco, y simplemente entender que es, en términos generales, voy a tratar de dibujarlo con este color, que nosotros tenemos la atmósfera, todo esto está lleno de gases, y muy arriba, en la estratosfera, hay una concentración particularmente alta de un gas que se llama ozono. Punto. Entonces, si bien esta es la capa, aquí tenemos la troposfera, aquí tenemos la estratosfera, aquí hay un montón de gases, tenemos oxígeno, nitrógeno, etcétera. Curiosamente, en un sector específico de la estratosfera hay mucha cantidad de un gas que se llama ozono, con una cierta concentración. Esa concentración alta en esa zona de la atmósfera es lo que uno llama capa de ozono.
A eso se refiere. Ahora, hasta aquí todo perfecto. Es una capa que evita que nos lleguen los rayos mortales ultravioleta. Listo. ¿Cuál es el problema con todo esto? El problema, como en la mayoría de problemas antropogénicos, ojo, la palabra antropogénico se refiere a origen del ser humano. Entonces, en ese caso, hay muchos ciclos, hay muchas cosas que ocurren, pero el ser humano cuando desbalancea el ciclo, decimos que tiene una causa antropogénica en un efecto ambiental. Entonces, básicamente, vean que este ciclo está ahí como súper bien, pero puede llegar el ser humano y afecta ese ciclo por razones, insisto, antropogénicas, por razones del ser humano. No fue por algo de evolución de los animalitos, no fue por algo que le hubiera pasado al planeta normalmente, sino que por gracias al ser humano algo está ocurriendo. Entonces, básicamente se descubrió algo. En el 74, Rowland y Molina, de hecho es un científico mexicano que ganó un premio Nobel, descubrieron que el cloro de los clorofluorocarbonos, llamados CFCs, pueden estar reduciendo el suministro de ozono en la atmósfera superior al reaccionar con él. Tanto los clorofluorocarbonos como los óxidos de nitrógeno han sido señalados como los principales responsables de la degradación de la capa de ozono. Entonces, básicamente se descubrió que había un agujero en la capa de ozono. Pero vamos a lo mismo. ¿Qué carajo significa un agujero en la capa de ozono? Y eso no era como un gas que está ahí arriba, ¿sí? Básicamente, cuando decimos que hay un agujero en la capa de ozono, vamos a decir que aquí arriba en la atmósfera, básicamente eran, digamos aquí, que habían muchas moléculas de ozono. Había mucho gas, una alta concentración de ozono. Cuando se dice que hay un agujero de ozono, significa que la concentración está bajando. Que, qué sé yo, ya no era 5 mol por litro, sino 0.1 mol por litro. La concentración bajó muchísimo. Y como la concentración bajó muchísimo, evidentemente eso tiene un efecto directo en el ser humano. Ya los rayos ultravioleta pueden pasar más fácilmente. Entonces, curiosamente, el ser humano se preocupa por el ambiente cuando le afecta directamente a él. Pero bueno, es algo un poco triste. Pero en términos generales, se descubrió que había un agujero en la capa de ozono, es decir, la concentración estaba bajando. Lo que había que ver era por qué, qué estaba pasando. Y tiene que ver con los clorofluorocarbonos. Y vamos a ver qué carajos es eso. Bueno, primero ahí las medidas de la capa de ozono, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué serán estos clorofluorocarbonos o freones? Básicamente, los CFCs se utilizaron por años como propulsores de aerosoles y como refrigerantes. Era una cosa casi que mágica, fabulosa, porque eran cosas que no eran tóxicas y no eran reactivas. Es decir, y cuando se hablan de propulsores de aerosoles es, por ejemplo, con un desodorante en spray, que eso se ocupa como un gas que arrastre el olor. Digamos, uno de esos no es como una colonia, que si la colonia es todo un liquidito, y todo el líquido, si bien puede ser agua, alcohol y un poquito de olor, en esos sprays de desodorante generalmente es un gas que va a arrastrar las partículas de olor. Entonces, en esos sprays se usaba mucho, también en los refrigerantes, porque ¿y cómo funciona una refri? Se sale un poquito del tema, hay un montón de videos de cómo funciona una refri, pero tiene que ver un poquito con la expansión y la compresión de un gas. Entonces se ocupan gases, básicamente una refri ocupa gas. Entonces, ocupan que sean gases que no sean tóxicos, que no sean peligrosos, que no sean inflamables, que sean baratos, que no reaccionen con otras cosas y casi que mágicamente se logró encontrar uno que funcionaba perfecto. Vean que son gases que no son solubles en agua. Eso implica que no pueden ser eliminados por la atmósfera de la lluvia, pero también era un gas que no iba a contaminar las aguas. Lo que trato de decir no estoy defendiendo los CFCs. Lo que trato de decir es que cuando uno estudia este tipo de cosas, hay que ubicarse en el contexto histórico. Entender que en ese momento los CFCs parecían maravillosos. Es algo que es insoluble en agua, por lo tanto no va a contaminar las fuentes de agua, es algo que no es tóxico, así que la gente puede echarse todo el desodorante que quiera y no se va a intoxicar, es algo que no es inflamable, es algo, perdón, que no va a reaccionar con otras cosas, no son reactivos. Entonces, ¿cuál es el problema? Y esa misma estabilidad hace que no puedan ser eliminados en la atmósfera por la lluvia. Si llueve, la lluvia no va a lavar, no va a disolver esos gases ahí arriba y no se van a degradar de forma natural, son muy estables.
Entonces, de hecho, pasa algo curioso. Ahorita vemos una estructura, pero vean que se habla de clorofluorocarbonos. En términos generales, es más, voy a dejar uno ya, es un átomo de carbono, cloro y flúor. Básicamente, los clorofluorocarbonos. Entonces, son átomos de carbono que tienen átomos de cloro enlazado y átomos de flúor enlazado. Se vio algo muy curioso. Esta molécula superestable no es tóxica, no es inflamable, es mágica. Lo que pasa es que si va en el aire, no se puede lavar por la lluvia. Entonces, como es livianita, va a ir subiendo. Y se observó que la molécula absorbe radiación con una longitud de onda baja. Es decir, la luz ultravioleta sí rompe este enlace. Y alguien va a decir, ¿y qué dicha? Sí se degrada. La luz ultravioleta lo puede degradar. El problema con eso, el problema con eso es que los átomos de cloro solito, los radicales cloro, también reaccionan con el ozono. Y vean que en el ciclo que teníamos antes, una molécula de un radical oxígeno podría reaccionar con el ozono y va a producir oxígeno y todo bien, pero también otro radical, es decir, podía meterse al ciclo. En este caso, este ozono está sacando oxígeno del ciclo. Ya lo vamos a ver con más calma. Términos globales, vemos que los radicales cloro van a reaccionar con el ozono. Es decir, hay otra cosa que está compitiendo con el ozono. Ok, detalle curioso, a pesar de que el uso de los CFCs, clorofluorocarbonos, está prohibido ahora en más de 100 países, la reducción del ozono continuará por algún tiempo debido a la naturaleza tremendamente no reactiva de los CFCs. De hecho, también hay algo curioso. Vean que el ser humano también tristemente se mueve muchas veces solo por factores económicos. Y vean que esos CFCs eran cosas maravillosas, y eran muy estables, baratos, no inflamables, es decir, no era peligroso transportarlo, no iba a explotar, todo el asunto. El problema con esto era que el efecto ambiental no se ve. Es más, ahorita mucha gente no cree en el calentamiento global precisamente porque no lo estoy sintiendo. Entonces, como no son, como el ser humano es muy inmediatista, como no ven el efecto ya, y sigamos, no importa. Entonces, el efecto de ozono sí es muy peligroso y los rayos ultravioleta nos afectan, pero como no lo veo directamente o hay intereses económicos muy fuertes, pues es un poquito complicado manejarlo. Pero bueno, en este caso se estaban buscando, aunque sea poco a poco, alternativas. Se ocupaba seguir produciendo refrigeradoras, se ocupaba, bueno, entre comillas, se ocupa seguir produciéndose sprays. Entonces, ¿qué carajos hago? Entonces, en este caso, se fueron cambiando los CFCs por HCFCs. En este caso, es básicamente cambiar un cloro por un hidrógeno o diclorofluoroetanos, es decir, empezar a meterle más hidrógenos. O en su defecto, pasamos de los CFCs, puros cloros y flúors, a meterle hidrógenos, o a los HFCs, que es básicamente quitar del todo cloros. Vean que en este caso ya simplemente carbono con flúor, flúor, hidrógeno, hidrógeno. Y finalmente hidrocarburos, es decir, simplemente hidrógenos. La idea es básicamente que se fue cambiando, quitando esos halógenos, quitando el cloro. Veanlo así, tal vez es más fácil. Se quitó un cloro, se cambió por hidrógeno. Luego se quitó el otro cloro, se cambió por otro hidrógeno. Y al final se quitaron los flúors y solo quedan los hidrógenos. Ojo, no son moléculas nuevas, son moléculas que de hecho antes primero se extraen los hidrocarburos y a partir de estos se generaban estos otros. Lo que trato de decir es que esta línea, esta flecha que se muestra aquí arriba, es el uso. Se estaban usando en refrigeradoras y en sprays, CFCs. Cuando vieron que no son peligrosos por la capa de ozono, se cambió a estos, seguía produciendo problemas, se cambiaron a estos. Idealmente ahorita se usan solo hidrocarburos. Ahora, vean que la sustitución de cloro por fluorohidrógeno en los CFCs produce compuestos más inestables, por ende, menos dañinos para el ozono, pero más inflamables y poseen menor potencial refrigerante. ¿Qué implica eso? Y tristemente, como generalmente les digo, que en la vida real no solo hay blancos y negros, hay un montón de matices. Esta molécula es excelente porque no reacciona, es inflamable, es excelente para refrigerar,
pero rompe la capa de ozono. Versus esta otra, que es súper inflamable, no sirve también en una refrigeración, es menos estable. Entonces, ¿cuál utilizamos? Evidentemente, lo mejor para no todos morirnos por rayos ultravioletas sería utilizar lo que no tengan átomos de clorofluor. Sin embargo, también hay que tomar en consideración que estos serán muy útiles y que por ende existe un gran mercado negro de clorofluorocarbonos incluso hoy en día. Pero entonces vean que si ahora Correcto. se les dice, ay, ¿por qué es que este gas es peligroso? Ya entender por qué, es porque genera este cloro y ese cloro o ese flúor rompe el ozono. Adelante, compañero. ¿Y por qué por ser inestables son menos dañinos? Cuando se dice menos dañinos, ojo, esto no es una flechita de que implica, dice que son, ok, no, no, sí, sí la implica. Básicamente cuando se dice que son menos, a este color, cuando se dice que son más inestables, significa que reaccionan antes. Y como reaccionan antes de llegar a la troposfera, son menos dañinos con el ozono. Básicamente, esto se refiere que no afectan el ozono. Cuando se dicen menos dañinos, es menos dañinos para la capa de ozono. Y es por esa inestabilidad que significa que reaccionan antes de llegar. ¿Sí queda un poco más claro eso, compañero? Sí, gracias. Perfecto. Ok. Continuamos. En este caso, bueno, hay una relación entre la concentración de monóxido de cloro y ozono, etcétera. Ok, ahora, este efecto, porque alguien puede decir, ok, el profesor dijo que el cloro es el malo y por eso los CFC son malos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allá arriba? Hay un ciclo casi perfecto. Había oxígeno, genera ozono, el ozono absorbe la radiación, genera oxígeno y ahí hay un ciclo. Lo que ocurre es lo siguiente. Esto pasa con los CFCs, los HCFCs, todo el asunto. Pero vamos a poner específicamente esta molécula con estructuras de Lewis. Es más, una estructura que perfectamente pueden dibujar. Carbono, flúor, cloro, cloro, cloro. ¿Qué pasa? Llega la luz y rompe homolíticamente este enlace. Entonces vamos a tener un radical cloro. Y alguien dirá, ¿y qué? Y ahí está, y que se quede ahí arriba, no me afecta. Ok. El problema, y bueno, aquí lo estamos haciendo con esta otra molécula, pero el resultado es el mismo. Se produce radical cloro. Ok. ¿Cuál es el problema? El problema es que precisamente este radical cloro reacciona con el ozono produciendo esto y esto, monóxido de cloro y oxígeno. ¿Y qué? ¿Y este oxígeno no me va a poder seguir reaccionando? Claro que sí. Lo que pasa es que en realidad esta especie, el monóxido de cloro y otro radical oxígeno, forman radical cloro y oxígeno. Es decir, aquí hay una reacción global. Esto es como la parte de la ley de Hess, donde uno tiene dos reacciones que se suman. Aquí ocurre algo similar. Es como una reacción en dos etapas. Primero, un radical cloro reacciona con ozono, forma monóxido de cloro y oxígeno. Y el monóxido de cloro reacciona con radical oxígeno, forma otro radical cloro y oxígeno. Vean que globalmente lo que está ocurriendo es que el ozono reacciona con radicales oxígeno y produce oxígeno. Es decir, que gracias a estos radicales de cloro, no solo estamos consumiendo el oxígeno, estamos consumiendo los radicales oxígeno. Es decir, están quitando el ozono y está quitando lo que produce, lo que puede producir más ozono. Y él va a decir, ah, pero igual hay oxígeno, igual los rayos ultravioleta igual van a tocar las moléculas de oxígeno que hay, igual se va a formar. Y es cierto, no es como que van a haber eh, mayor concentración de HFCs que de oxígeno. Sin embargo, hay que remitirse a los hechos. Experimentalmente se ve que la concentración está disminuyendo. Si bien siempre va a haber oxígeno, si bien se va a regenerar en cierta medida, vean que el ciclo, digamos, perfecto, era que yo tenía oxígeno, produzco radicales,
Esos radicales reaccionan con oxígeno, para producir ozono. El ozono reacciona con luz. Eso me va a formar radical y oxígeno. Entonces vean que en este caso siempre iba a tener oxígeno, siempre voy a tener radicales. En este caso, gracias al cloro, el cloro lo que me está haciendo es, no, gastemos estos. Me está afectando muchísimo el ciclo y por lo tanto ya no hay suficiente ozono y como no hay suficiente ozono, la radiación ultravioleta va a empezar a pasar. E insisto, obviamente hay suficiente, no es que nos estamos quemando vivos como si estuviéramos en el espacio exterior. Sin embargo, ese cambio es suficiente para percibir cambios en la radiación que llega a la Tierra. Profe, Dígame. pero al haber más oxígeno, y si estos también absorben la energía ultravioleta, ¿por Ajá. qué varía? Porque el ozono absorbe más. ¿Cómo? Porque no te entendí como que el ozono absorbe más radiación, decís. Ujú. Ok, no te estoy entendiendo bien. Velo así. A tratar de O sea, si hay explicarlo. menos ozono, pero hay más oxígeno, y el Ajá. oxígeno molecular también absorbe la energía ultravioleta, entonces, ¿qué importa? Ok, es una buena observación. Insisto, es lo que traté de mencionar hace un segundo, de que siempre va a haber una cierta cantidad de ozono. No es como que va a desaparecer. No es como, ya no hay ozono. Si no hubiéramos llegado a un punto en el que estar aquí en la Tierra era lo mismo que estar en el espacio exterior, lo que no es el caso. Tenés toda la razón. Igual vamos a tener oxígeno que va a formar esto gracias a la radiación ultravioleta. Igual vamos a tener esto que O sea, me forma refiero que va a haber esto. más oxígeno. Ajá, entiendo lo Entonces, que vos como hay decís. más oxígeno, Mm. no puede compensar el ozono que se está consumiendo. Sí, no. Ve, hay dos cosas. Uno, lo que te menciono que experimentalmente se ve que no, que la concentración está bajando. Entonces, por un lado, es lo que se menciona generalmente, de que el experimento manda. La prueba experimental es lo que va a mandar. Lo que hay que hacer es entender el por qué. Y lo segundo que vos decís es cierto, se está generando más oxígeno, pero se están generando menos radicales. Entonces, velo de esta manera. Se está generando más oxígeno, es cierto, esto puede aumentar, pero los radicales que se forman no los deja formar ozono, por decirlo de esta forma. Es como, eh, tal vez con otro diagramita, pero bueno, voy a analizar, creo que aquí lo puedo explicar. Ve que los radicales que se forman van a estar como gastándose con este monóxido de cloro, siempre. Entonces, es cierto, hay más oxígeno, pero este oxígeno, radical oxígeno que forma, se va a gastar con el óxido de cloro. Entonces, es cierto que hay más oxígeno, pero es un oxígeno que no me puede llegar a formar ozono. Usualmente, como el proceso natural, por decirlo así, es oxígeno, radicales, ozono. Y ese ozono, luego de que se gasta con luz, me produce oxígeno, radicales, ozono. Se gasta con luz, oxígeno, radicales, ozono. ¿Qué es lo que pasa con con los cloros? El radical cloro me produce monóxido de cloro, que ya de por sí gasta un poquito ozono, pero lo más preocupante es que esto reacciona con los radicales cloro. Entonces, básicamente, aunque se forme más oxígeno, esto es cierto, aumenta la concentración, me consume los radicales. Entonces, tras de que me gasta esto, es cierto, me aumenta este otro. Y uno dice, si aumenta este otro, la producción del radical aumentaría, pero no aumentaría porque lo está gastando en esta reacción secundaria. Con este otro diagrama queda un poco más claro, compañero. Ah, ok, es como que se empieza a contar con el monóxido de cloro y no Exactamente. separándose con la energía ultravioleta, digamos. Ajá. ¿Sí queda un poco más Es claro, seguro? que Ajá. lo que yo decía es que, digamos, para lo que se quiere el ozono es para que frene más los rayos ultravioleta porque los absorbe. Ajá. Entonces, si al final se está produciendo más oxígeno molecular y este también absorbe
por lo tanto va a ayudar a frenar los rayos Mm, ultravioleta. ya te entiendo. Es que igual está absorbiendo, sí. Eh, es una buena pregunta. Ve que sí, es cierto, aquí se da un rompimiento molítico, pero la cantidad de energía, velo en términos energéticos, no en tanto como un rayito que se absorbió. Es una muy, muy buena observación, pero no es como que este rayo y este rayo y este rayo y este rayo son iguales. En términos de la energía que se absorbe es diferente. Aquí obviamente estoy inventando los valores energéticos. Velo así, es como que esto absorbe un julio de energía y el resto llega aquí a la Tierra, mientras que el ozono absorbe 100 julios de energía y el resto, que va a ser mucho menor, llega a la Tierra. Entonces, es cierto que hay oxígeno, es más, alguien podría decir, di no, mejor, tira un montón de CFCs, vean que está absorbiendo radiación, pero la que se gasta es mucho menor comparada con la que absorbería el ozono. Ya sigue, eso queda un poco más claro en términos de energía. Ah, ok, ok, sí, sí. Ok, perfecto. Ahora, continúa, bueno, y un detalles como curiosos, ya como de las reacciones, vemos que el radical cloro cataliza la reacción. Recordemos que un catalizador es algo que acelera la reacción y es algo curioso, es algo importante. Vean que también hay un aspecto cinético, que es algo que se estudia más en química 2, pero tiene que ver con la velocidad con la cual las reacciones ocurran. Y al haber cloro, ese cloro cataliza, hace que la reacción ocurra más rápido. Y además, solo como por jerga química, que es importante dominar, vean que en esta primera etapa se forma monóxido de cloro y en esta segunda se consume monóxido de cloro. Entonces, en términos muy generales, nosotros vamos a decir que esto es un intermediario. Vean que en la reacción global es, se gasta ozono, se gasta radicales, pero en realidad hay cosas que se llaman intermediarios y ese intermediario que es muy importante es el monóxido de cloro. De hecho, vean que por algo se ganó un premio Nobel. El premio Nobel no fue solo decir, ah, mira, hay menos ozono, es explicar todo el fenómeno, qué era lo que estaba pasando y químicamente por qué estaba pasando. Okay. Continuamos. Ah, carajo, no borré eso. Eso en términos generales del ozono. Entender qué era eso de la capa de ozono, qué era eso del agujero en la capa de ozono. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los HFCs? Porque eso es malo. ¿Será que el desodorante en spray que uso ahora está dañando la capa de ozono? Y depende, ahora ya tengo, sé qué significan CFCs y puedo leer el tarrito. Muy probablemente por legislación ya no, sean gases como gases de hidrocarburos como gas propano y gas butano. Por eso es que ahora esos desodorantes y todo sí es inflamable, porque ya no tiene CFCs sino hidrocarburos. Entonces, mira, todas esas cosas que tienen que ver con química y con esto que nos afecta a todos. Ahora, y para ya ir avanzando, vamos a hablar del efecto invernadero. En este caso, eh, en términos que generales, ¿qué carajos es esto? Que igual todo el mundo ha escuchado efecto invernadero, pero ¿qué es? Ok, básicamente el sol que produce un montón de energía, y ese montón de energía llega al planeta Tierra. Ahora, viene esa radiación, vamos a decir que, bueno, la radiación solar pasa a través de la atmósfera libre de obstáculos. Entra. Ok, listo. Eso es una radiación solar penetrante. Ahora, en la atmósfera van a haber gases de efecto invernadero, que ya vamos a ver cuáles son, qué es. Pero bueno, básicamente esa energía solar es absorbida por la superficie terrestre, calienta la superficie, calienta las aguas. Ahora, algo que es muy común, que tal vez no es intuitivo, es que parte de la radiación se devuelve. Y es más, analizándolo desde el otro punto de vista, ¿por qué la luna la vemos brillante? Ah, es porque refleja la luz. Vean que la luna, otros astros, no generan luz propia, lo que hacen es reflejar luz. A como reflejan esa luz, se refleja energía. El planeta Tierra no es la excepción. El planeta Tierra va a reflejar parte de la energía. Una es absorbida, otra parte se refleja. Pero curiosamente ocurre algo. Básicamente, una parte se refleja y sale de la atmósfera. Aquí lo podemos ver como una parte de la radiación, principalmente infrarroja, atraviesa la atmósfera y se pierde en el espacio. Ahora, véanlo así, hay como dos etapas donde la luz se puede reflejar. Hay luz que se refleja en la atmósfera, hay luz que se refleja desde la superficie terrestre.
Pero todo bien, es luz que se va, no nos interesa mucho. Lo que se conoce como efecto invernadero es que esa parte de la luz que trata de salir no puede salir, se devuelve. Es parte de la radiación infrarroja que es absorbida y remitida por las moléculas de gas invernadero. El efecto directo es el calentamiento de la superficie terrestre y de la troposfera. De hecho, en agricultura es muy común tener invernaderos. Es básicamente que se pone una capa y entonces entra la luz, entra el calor, pero no puede escaparse o no se escapa todo. Entonces, de hecho, dentro de los invernaderos está mucho más caliente. Es algo que ocurre y que muchos tal vez lo hayan visto en un carro, que no sé, ustedes están un segundo, hay mucho sol, obviamente afuera hace mucho calor, pero cuando entran al carro se siente como un infierno, se siente como mucho más caliente. ¿Por qué? Porque el calor entró, pero no puede salir. ¿Y por qué no puede salir? Por estos gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son? Y eso entonces es terrible, así es malísimo. De hecho, el efecto invernadero es algo que permite la vida, es algo bueno en cierta medida. Ah, entonces el profesor apoya el calentamiento global. No, no estoy diciendo eso. De nuevo, la vida no es blanco y negro, hay que tener una perspectiva más global. Primero que todo, los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre son el vapor de agua. Noten algo importantísimo, el agua es un gas de efecto invernadero. Sí, pero nuestro planeta no está lleno de agua y no hay una humedad relativa, ¿sí? De hecho, vean que el efecto invernadero es un efecto natural. El hecho de que exista agua va a haber efecto invernadero. Punto. También tenemos el CO2, el metano, los óxidos de nitrógeno y el ozono. Y algo muy importante, vean que sin los gases de efecto invernadero, la temperatura promedio de la superficie terrestre sería alrededor de -18. Actualmente la temperatura promedio es de 15. Por eso les mencionaba que si bien tal vez uno igual podría sobrevivir a esas temperaturas, pues no en cualquier lado. Y vean que es una temperatura promedio. Es decir, que gracias al efecto invernadero es que tenemos la temperatura que tenemos. O sea, es algo bueno. Es más, por algo es que en agricultura se utiliza, etcétera. O sea, el efecto invernadero no es malo. Es un mecanismo natural de termorregulación planetaria. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, el desbalance, los efectos antropogénicos. El problema es que las emisiones industriales afectan el balance del mecanismo. Todo está perfecto, si llega calor, se queda un poquito de calor, nos mantiene calientes y listo. ¿Cuál es el problema? El problema enorme es que se está aumentando demasiado la concentración de estos gases y por lo tanto la temperatura del planeta está creciendo. Y eso sí es un problema que no solo afecta al ser humano, sino a un montón de especies. Por eso el calentamiento global sí es algo terrible. El efecto invernadero es un mecanismo natural de termorregulación. El calentamiento global por efectos antropogénicos, eso sí es bastante malo. Aquí también, de nuevo, hay que remitirse a los hechos, así funciona la ciencia, no es bueno, yo creo, tal vez, no, yo siento más frío hoy, así no funciona. Si nos remitimos a los datos experimentales de décadas, vemos que efectivamente la temperatura global está aumentando. Entonces, el negar el cambio global es como decir que la Tierra es plana. Simplemente no se quieren ver los hechos. Punto. No se quiere ver la evidencia, se quiere creer en algo por el gusto de creerlo, pero evidentemente el calentamiento global es algo real. Ahora, en términos generales, ya como para aspectos químicos quizás, hablar de las sustancias no tan comunes o que se generan por el ser humano que están aumentando o propiciando o ayudando a este cambio climático. Uno de ellos es el metano. Vean que agua siempre hay, insisto, tal vez cuando uno dice, uy, el agua es un gas de efecto invernadero, y obviamente no podemos eliminar el agua y el ciclo del agua, todo el asunto, obviamente el agua no es el problema. El problema son los otros gases que se están produciendo en desmedida. ¿Cuáles son estos otros gases? Ahí podemos ver, por ejemplo, el metano. El metano está generado por las actividades agrícolas que tienen un elevado impacto en el efecto invernadero, similar al impacto del CO2,
generado por las actividades industriales. Que muchas veces nosotros decimos, no, no, y las vaquitas y la parte agrícola no es mala, es los combustibles que se queman. En realidad el metano también está generando efecto invernadero. El CO2 puede ser capturado por los cuerpos de agua, por ejemplo los océanos, por lo que funcionan como reservorios naturales de este gas en forma de carbonatos, por lo que tienen un papel importante en su regulación. De nuevo la química. Vean que productos de combustión, completa o incompleta, dióxido, bueno, monóxido de carbono o dióxido de carbono. Lo bueno del dióxido de carbono es algo muy curioso. Aquí yo tengo el agua y cuando hablo de agua, no me refiero a un charquito, me refiero al Océano Pacífico, el Océano Atlántico, un cuerpo de agua enorme. Entonces, básicamente, se produce CO2. Lo bueno del CO2 es que una parte se puede disolver. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, cuando se aumenta la temperatura, la solubilidad de los gases disminuye. Es algo que se estudia un poco más en Química 2. De hecho, tiene, se hacen cálculos al respecto y todo el asunto, pero digo, ustedes desde ya lo pueden ver. Una coca caliente versus una coca fría. ¿Cuál se le va el gas? ¿Cuál tiene gas? La fría tiene gas. Cuando se calienta, todo el gas se le va. En términos generales, los cuerpos de agua pueden disolver un poquito de CO2. O que no suena a excusa, bueno, como las puede disolver, el ser humano tiene que producir más. Obviamente no es la idea, pero al menos se disuelve un poquito. Lo que trato de decir aquí es que hay como un efecto en cadena. Lo que se puede disolver en el agua, si la temperatura aumenta, va a salir, se va a disolver cada vez menos. Entonces, tras de que se produce más CO2 y la temperatura está aumentando, se puede disolver aún menos CO2, es decir, cada vez va a haber más CO2 en la naturaleza y cada vez va a calentar más. Por eso es como un efecto cíclico que es importante pues tomar en consideración. Luego, bueno, eso en términos generales, vean que aquí yo solo estoy hablando como de ciertos detalles, como que sepamos qué carajos es la capa de ozono, por qué es buena, por qué se destruye. Calentamiento global, entender efecto invernadero, o eso es del diablo, ¿no? Entender que eso es algo, un mecanismo de termorregulación planetario. Lo malo es el calentamiento global debido a efectos antropogénicos, alta producción de gases de efecto invernadero que no deberían de producirse en tanta escala. Luego vamos a hablar un poquito de la lluvia ácida. La lluvia ácida es algo que afecta en lugares muy industrializados, pero de nuevo, parte de lo que se quiere ver aquí es como entender los problemas ambientales, pero entender que no es como que el ser humano es el diablo y todo es malo, entender que muchas cosas ambientales ocurren de manera natural. Por ejemplo, el decir que el agua es un gas de efecto invernadero. O sea, ahí está. No estoy diciendo que no es malo el cambio climático, es súper malo. El ser humano tiene responsabilidad y por eso hay que entender esa responsabilidad y ver cómo solucionarlo. Igual en la lluvia ácida, entender qué es, cuáles son las consecuencias, pero la lluvia ácida también es algo que ocurre de forma natural en las erupciones volcánicas. Y de hecho en Costa Rica hay muchos volcanes, así que sí es como importante entender qué relación tienen las erupciones volcánicas con la lluvia ácida. Entonces, en términos generales, y esto sí desde el capítulo de reacciones, vamos a decir que tenemos gases como CO2 o SO3. ¿Qué pasa si un óxido no metálico lo mezclo en agua? Óxidos no metálicos en agua son reacciones de combinación. En términos generales van a producir ácidos. El CO2 en agua produce ácido carbónico y, santísima. Y el óxido de azufre, ácido sulfúrico. Bueno, aquí no se marcó. Y esto era un 2. Ok. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Óxidos no metálicos en agua producen ácidos. ¿En qué se resume la lluvia ácida? La lluvia ácida se resume en que ya sea por efectos naturales, como una erupción volcánica, o por factores antropogénicos, se producen gases no metálicos, como dióxido de carbono o trióxido de azufre. Y esos se mezclan con el agua de la lluvia y hacen que esa lluvia sea mucho más ácida.
que el pH no esté en 7, sino esté por debajo de 7. Entonces, básicamente eso es lo que ocurre. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, eso puede afectar estructuras. El cemento, por ejemplo, tiene un carácter un poquito básico. Entonces, no es como agarrar potasa y echarle ácido sulfúrico. Obviamente no es tan potente. Ojo, que cuando yo digo, mira, la lluvia ácida es un poco de ácido sulfúrico, como en algunas películas, que cayó lluvia y la gente se deshace. Obviamente no. Esto obviamente ocurre, pero la concentración es muy bajita, pero suficientemente baja para que, suficientemente adecuada para que el pH ya no esté en 7, sino que esté en un pH, qué sé yo, de 5,5, un pH de 6, que eso no es como que yo salgo y me voy a quemar y me voy a morir, no es ácido sulfúrico puro, pero evidentemente puede empezar a afectar las estructuras, los edificios, también puede empezar a afectar la vegetación, ese lado de la parte de agronomía, obviamente ahí ya no domino el tema, pero sí lo puede afectar los cultivos, también a los animales, que la lluvia, el líquido sea un poquito más ácido. Entonces, lo que trato de decir es explicar el fenómeno, que puede ser por factores humanos o por factores como erupciones volcánicas. Ahora, básicamente, como hablar un poquito de erupciones volcánicas, son las manifestaciones naturales de energía más espectaculares visualmente, son las causantes de la formación de las capas más grandes de la corteza terrestre. Un volcán activo emite gases líquidos y sólidos, las tres cosas juntas, y los principales gases liberados, esto sí es como importante considerar: nitrógeno, dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y agua. Entonces, esos son de los principales gases que se están liberando. Ahora, también se pueden liberar óxidos de azufre. Si bien yo escribí la reacción muy sencillita de trióxido de azufre más agua produce ácido sulfúrico, y eso es como simplificaciones. Recordemos que estamos en química 1, vamos con calma, pero globalmente es más o menos lo que ocurre. Ahora, básicamente, vamos a tener que el sulfuro de hidrógeno reacciona con el dióxido de azufre, produce azufre metálico y agua. Por eso es que cerca de los volcanes siempre hay azufre. Si uno ha ido a alguna caminata, ven que hay residuos amarillos, residuos blancos, son tipos de azufre. Eso siempre se va a formar por este tipo de reacciones. Luego, ese dióxido de azufre también va a reaccionar con más oxígeno para formar trióxido de azufre. Y lo que sí, ya les mencioné antes, el trióxido de azufre reacciona con agua y se forma ácido sulfúrico. En este caso, en realidad, agua líquida, y esto sería acuoso. Y muy importante, el ácido sulfúrico forma aerosoles, lo que tiene un efecto de enfriamiento local en la atmósfera. Básicamente son como gotitas que están ahí flotando, y eso produce una cierta enfriamiento en el aire. Bueno, y esa reacción inicial que igual puede formarse dióxido de azufre. Y en términos generales, la lluvia ácida, se da de esta existencia de lluvia ácida cerca de los volcanes, es totalmente natural. Lo que no es natural es su presencia en ciudades por efecto de los óxidos de azufre y en menor medida de los óxidos de nitrógeno en los combustibles. En términos generales, Recope en Costa Rica es el encargado de la regulación de la calidad de los combustibles. Se busca, por ejemplo, que haya poco azufre. Una medida de calidad de las gasolinas es que tenga poco azufre. Y alguien dirá, ¿y por qué? ¿Qué tiene de malo? Básicamente se busca que haya poco azufre, por ejemplo, en el diésel, para que se produzca poquito dióxido de azufre y por lo tanto cosas como la lluvia ácida afecten en menor medida. Digamos que son como ciertas medidas que se tratan de implementar para evitar la lluvia ácida, que evidentemente tiene ahí factores humanos. Ok. Y el último tema que vamos a ver, igual vean que esto es una pincelada, pueden investigar mucho más en el tema, es como para lo que les dije al inicio, dar una visión un poco más global del asunto, más de la perspectiva química. Una cosa que queremos ver es la eutrofización de las aguas. Términos generales, ¿qué significa esto? Antes de ir ahí. Ok. La eutrofización es un fenómeno muy curioso. Entonces, aquí hay tierra y pensemos en un lago. Entonces, en ese lago obviamente está lleno de agua y en ese lago vamos a decir que hay peces. Entonces, ahí tengo peces. Listo. Ahí puede que ocurra lo siguiente. Puede ser que aquí cerca haya una persona que está utilizando muchos fertilizantes.
Entonces utiliza muchos fertilizantes, que tiene fosfatos, tiene nitratos, fosfatos, nitratos, que son cosas necesarias para las plantas. Todo bien. Podría ser que por acá haya una persona que está lavando la ropa y utiliza un jabón y muchos jabones tienen muchos fosfatos. Entonces está utilizando jabón, por ejemplo, el detergente ese que se utiliza para lavar ropa, muchas veces tiene muchísimos fosfatos. Y está lavando y obviamente esa agua va a dar algún cuerpo de agua. Esto llega a la lluvia, si bien se echó en la tierra, la lluvia lava un poco las cosas, se conocen como aguas de escorrentía, es básicamente agua que se va moviendo y llega al agua. ¿Y cuál es el problema? Todo bien, los fosfatos no es que son tóxicos precisamente. Produce algo más bien muy curioso. Las algas empiezan a crecer muchísimo. ¿Por qué? Básicamente estos son comida para plantas y las algas son más o menos, van a comer eso mismo. Entonces van a haber muchísimas algas. Y alguien va a decir, ¿qué tiene malo? Es como más verde en el agua. El problema es que empieza a haber más y más. Y como todo ser vivo, va a llegar un momento donde se muere. Es decir, esas algas va a llegar un momento donde se van a morir y van a irse al fondo. Entonces van a haber un montón de algas en descomposición. Algas en descomposición. Y hay algo muy curioso, alguien de nuevo va a decir, ¿y qué? De algas vivas, algas en descomposición, esos son matas, no debería haber ningún problema. Sí lo hay. Las cosas para descomponerse, al fin y al cabo, son reacciones químicas. Y las cosas para descomponerse, básicamente, son reacciones muy complejas, pero que ocupan oxígeno. Es más, como globalmente, después, qué sé yo, hay proteínas y un montón de cosas que se van descomponiendo, al fin y al cabo, lo que se va a ir es consumiendo el oxígeno. Entonces, para que algo se descomponga, significa que el agua aquí va a tener una cierta concentración de oxígeno, muy poquita, pero va a haber oxígeno. Pero el poquito oxígeno que hay de agua se va a gastar en descomponer el montón de algas que había. Y aquí ocurre algo muy curioso. Puede ser que mucha gente sabía, yo antes, hace mucho no sabía, cuando era pequeño, me sorprendí mucho cuando lo escuché. Los peces respiran oxígeno. Lo que pasa es que agarran el oxígeno del agua. Entonces, básicamente, aquí yo tengo oxígeno en el agua. El agua pura, el agua limpia, tiene cierta concentración de oxígeno. Si empiezan a crecer las algas, estas se empiezan a morir y por efectos naturales y se van a morir. También si hay demasiadas, las que están en el fondo se van a empezar a podrir porque no les llega luz, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? El oxígeno se va a empezar a gastar en descomponer eso. De hecho, tal vez lo pueden ver en algunas peceras que nunca se limpian, como el agua se empieza a poner turbia, se empieza a ensuciar. El problema es que la concentración de oxígeno empieza a disminuir. ¿Y qué pasa cuando ya no hay oxígeno? Porque todo se está gastando en descomponer. Cuando no hay oxígeno, los animales, toda la fauna se empieza a morir. Y entonces vamos de nuevo, es un ciclo donde hay un montón de algas, algas muertas, ahora peces muertos y todo se está muriendo. Y entre más cosas muertas, más va a tardar en descomponerse. De hecho, la concentración de oxígeno es una manera de química de ver qué tan limpia está el agua. Hay muchos parámetros, obviamente, pero uno de ellos es este lago versus este otro lago, ver la concentración de oxígeno. Si aquí hay cierta concentración de oxígeno, que en este instante no lo recuerdo, creo que son como 5 miligramos por litro, de una cantidad muy, muy, muy pequeña, cierta concentración de oxígeno, nos va a decir, tiene bastante oxígeno. Como tiene bastante oxígeno, significa que está limpio. En cambio, en lugares, cuerpos de agua donde se mide y la concentración es casi cero, significa que está tan sucio que lo poquito oxígeno que había se está gastando en descomponer. Por eso es que hablamos de que el oxígeno es ese parámetro que nos permite ver qué tan limpia, qué tan pura está el agua. Y básicamente esto es el fenómeno de eutrofización.
Básicamente, que hay fosfatos y nitratos, que empiezan a haber algas y empieza a morirse todo lo de ese cuerpo de agua. Y es algo bastante común, tristemente, que ocurre en los cuerpos de agua. Y en términos, vamos a continuar, ya casi terminamos, pero en términos como para ver, la eutrofización es producto del exceso de nutrientes en el agua, que en inicio suena bien, hay nutrientes, hay comida. Ya vimos que el efecto es negativo. Las principales causas, si es por contaminación, de hecho la eutrofización si no es natural, no es como que hay un lago ahí todo putrefacto por naturalmente, no, eso sí tiene razones antropogénicas. Y las principales causas es la contaminación agropecuaria, principalmente fertilizantes, y la contaminación urbana, principalmente efluentes urbanos con residuos como el fosfato de los detergentes. Las consecuencias, bueno, los nutrientes que ingresan masivamente al sistema generan una gran biomasa de organismos de vida que se mueren muy rápido, generalmente efímera, eso es que duran muy poquito, que al morir se acumulan sobre el fondo y no son totalmente consumidos por organismos degradadores. Ok, de nuevo, esto era un pequeño resumen. Más bien, muchas gracias por quedarse hasta aquí. Sé que no me extendí bastante, pero sí quería terminar hasta ahora. Ya en términos generales vimos toda la materia. Lo que falta es que hagan práctica, que repasen eso y muy importante, insisto, este tema muchas veces lo vemos ahí como por verlo. Ahí está. Vean que en realidad es algo importantísimo que nos afecta a todos. Y algo que sí es como indispensable de mencionar es que ustedes como futuros profesionales van a poder aportar en cierta medida o no un poquito grano de arena. ¿Qué es lo que quiero decir? Desde el primer día de clases yo les dije que en este curso vamos a tratar de bajar toda la química posible, aprender bastante, porque al fin y al cabo uno no sabe en qué va a terminar. Puede ser que ustedes terminen un trabajo donde no se vea absolutamente nada de química, así que sea pura cosas administrativas, lo cual está bien. O podría ser en un lugar donde haya mucha química, que igual sea algo administrativo quizás, pero donde el análisis o el uso de la química sea muy importante. Entonces, en términos generales, es muy importante que ustedes entiendan esto, que vean a la química como una herramienta más, porque nadie puede ver el futuro. No sabemos en qué vamos a trabajar, en qué vamos a terminar, y es importante dominarlo. Y en segundo, específicamente en este tema, de saber que es algo que ustedes podrían, en cierta medida o no, eh, poder dar su grano de arena. ¿Quién quita que terminen una empresa y ustedes puedan ser los que elijan? Bueno, tenemos dos opciones, comprar algo lleno de fosfatos que va a terminar en el lago o algo que no tiene fosfatos. Mira, fosfatos, eutrofización, química, listo. Entonces, ese tipo de cosas que son pequeñas, que muchas veces decimos, ay, no, eso, mi grano de arena es muy pequeñito y no va a afectar. Pues puede que sí, en mayor medida en un futuro. Entonces, sí es como importante saber que esto existe, el entenderlo, el saber que podría ser que tengamos cierta influencia y, y pues aplicarlo de una manera global. También el no satanizar las cosas en el sentido de que si yo lo conozco, sé cuál es el problema y tal vez buscar una solución. Y de hecho, ya para finalizar, mencionar algo que se conoce como desarrollo sostenible, que se menciona mucho. El desarrollo sostenible en realidad tiene tres cosas y todos los extremos son malos, por eso les digo que la vida no es blanco y negro. No es solo decir, sí, los seres humanos son malos, merecemos el exterminio y que solo hayan animalitos, sino entender que podemos tener un desarrollo sostenible que va a tener aspectos obviamente ambientales, que evidentemente ocupamos no solo por, porque podemos sacar provecho de eso, sino que entender que somos parte de un ecosistema, somos un animal más en este planeta, pero y también le podemos sacar provecho a la parte ambiental. Entonces, el desarrollo sostenible tiene aspectos ambientales, también tiene aspectos sociales, que es algo que muchas veces se nos olvida. Tiene aspectos bueno, hay cierto, algo muy actual, la pesca de arrastre. La pesca de arrastre es algo que tiene muchos efectos negativos, pero hay un aspecto social importante. No se puede decir a alguien simplemente, bueno, ya no pesque porque se van a morir de hambre, es el trabajo. Entonces son aspectos sociales que hay que tomar en cuenta. De hecho, un problema que muchas veces se le critica a la parte ambiental
a los que buscan estos cambios ambientales es que no se toman en cuenta los desarrollos o los aspectos sociales, que si eso es indispensable tomarlo en cuenta. Ah, pero entonces hay que poner en cuenta la pesca de arrastre aunque dañe el ambiente. No, es buscar una alternativa, buscar una pesca artesanal, buscar otras fuentes de empleo. Lo que menciono es que no solo hay que enfocarse en la parte ambiental, sino en aspectos sociales y también en aspectos económicos. Y para bien o para mal, el planeta se mueve por dinero, por algo están las industrias y demás. Entonces, de hecho, ¿porque hay pesca de arrastre? No es como, uy, sí, soy malo y quiero arrastrar y destruir el fondo marino. No, al fin y al cabo se hace porque genera plata. Es una forma muy eficiente de pescar, nada más que tiene un efecto muy dañino. Entonces, el asunto es buscar una alternativa que proteja el ambiente, que tenga sus razones sociales, que no afecte a nadie y que obviamente si es algo industrial, pues que siga produciendo el dinero. Entonces, teniendo esto en cuenta, es como se busca o se logra el desarrollo sostenible. Y entonces tengan esto muy presente y, como les digo, para ir generando criterios se ocupa conocer las cosas. Aquí les puse los ejemplos desde un punto de vista químico, pero en general, cualquier cosa a la que ustedes se enfrenten en el futuro, entiendan qué significa, busquen sus pros, busquen sus contras, busquen aspectos ambientales, sociales, económicos, y con base en eso pueden formar un criterio propio e inclusive, dependiendo en qué trabajen, van a poder pues tomar una decisión que afecte a bastante gente. En términos generales será eso. ¿Alguna duda, pregunta, comentario?